De hecho, a juezas hace poco le quemaron un carro y todo eso. Y siguiendo en el mismo tema de la inseguridad, ¿cómo ves, Mauro, el tema del proyecto que presenta el presidente de estas reformas, que tiene ya aparentemente una viabilidad? Porque UNES incluso dijo, vamos a apoyar, aun cuando en su momento lo quiso hacer Correa, si no mal recuerdo, y hasta Lazo se opuso, y se opusieron, muchas personas se opusieron. Pero hoy UNES dice, ok, vamos a apoyar, aunque tal vez no sea lo que se necesita o la solución, pero por lo menos es un paso. ¿Cuál es el criterio en ese sentido? La semana pasada algo ya comentamos sobre este tema contigo, Nelson, y yo les había dicho a nuestros amigos y amigas que nos escuchan semana a semana que uno no sabe con cuál Guillermo Lazo quedarse. Claro. Si con el Guillermo Lazo del 2012, cuando tuiteaba en contra de esa enmienda constitucional de que las Fuerzas Armadas colaboren en el mantenimiento del orden y de la seguridad interna de manera coordinada con la Policía Nacional, si quedarnos con el Guillermo Lazo de la entrevista en Radio Democracia acá de la ciudad de Quito en el 2015, cuando se opuso a esa enmienda Ajá. constitucional, cuando dijo que los militares no tenían una formación adecuada para Imagínate. salir a precautelar el orden interno, o quedarnos ahora con el Guillermo Lazo que va con gorrita de militar, con gorrita de Del policía, GIR. ahora a todos los eventos con gorrita del GIR, se siente Bukele, criollo acá, o sea, no sabemos con cuál Guillermo Lazo, con qué Guillermo Lazo quedarnos, porque hay contradicciones en su discurso y en su práctica política. Más allá de eso, la propuesta de reforma parcial a la Constitución, la gente tiene que saber y tener claridad en lo siguiente. Jurídicamente tiene que pasar dos debates en la Asamblea Nacional. El segundo debate 90 días después del primero. Mucha Ya. atención con esto. Uf, 90 días después del 3 meses. primero. Al menos, dice la Constitución. Eso significa que no necesariamente puede ser en los 90 días, sino que puede ser en 100 días, en 120, en Uy. 130. ¿Sí? Al menos 90 días. Cuando se haga el segundo debate, se necesita 70 votos en la Asamblea. Al parecer, con los votos de UNES que ya se han pronunciado, yo sospecho que también los socialcristianos votarán a favor, habrá los 70 votos. Pero luego de esa votación, no es que ya entre en vigencia esa propuesta, tiene que convocarse a un referéndum ratificatorio Oh, y para votaciones. que la gente se pronuncie en las Ah, urnas sí, sí. diciendo sí o no a esa propuesta que se ha aprobado en la Asamblea. Y ahí yo pregunto, ¿se van a gastar 40, 50 millones de dólares solo por una pregunta? Porque, ojo, este rato cuesta aproximadamente 18 millones de dólares la consulta, pero es porque lo hacen de manera conjunta con las Claro, seccionales claro. y con las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es un solo gasto de miembros de las juntas receptoras del voto, coordinadores de recinto, capacitadores del CNE, los servidores que se contratan en el Tribunal Contencioso Electoral o que se paga la fuerza pública, militares, policías, refrigerios, movilización, etcétera, Claro. impresión de papeletas al Instituto Geográfico Militar, en fin, a esos montos que ya estaban asignados para las seccionales se agrega la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana y las papeletas, el Ujú. costo de la consulta popular. Entonces, digamos, no es un monto tan exorbitante, pero si tú haces una elección por separado, por fuera, obviamente eso te va a costar bajito unos 45 a 50 millones de dólares Súper. Claro, eso se decía. por una pregunta en el gobierno del encuentro, que es el gobierno de la austeridad absoluta, del austericidio económico. El austericidio económico, se van a gastar eso. Entonces, yo no sé hasta qué punto el gobierno esté consciente de lo que pretende hacer y que nuevamente, unos 3 meses después de las elecciones de febrero, otra vez se convoque a la gente a las urnas por esa pregunta. Pero en el fondo, Ujú. esa es la salida, que los Claro, militares salgan a coordinar acciones con la policía. En términos ya de política pública, esa no es la salida. De forma reiterada hemos dicho aquí en este espacio, Nelson, que hay que quitarle tejido y base social al crimen organizado. claro. ¿Y cuál es la mejor manera de quitarle tejido Inversión, social? trabajo, Trabajo, salud salud, pública, educación mejor pública, calidad de vida. recuperar los espacios públicos de manera coordinada con los municipios. En vez de estar peleando con las alcaldesas como Cintia Viteri en Guayaquil, coordinen acciones, Claro, claro. ejecuten política pública, deporte, cultura, acceso a la lectura,
ocupación del tiempo libre, talleres, porque hay muchos chicos, mucha gente que no necesariamente quiere ir a la universidad, ojo, así es. sino que hay muchos chicos que, por ejemplo, quieren aprender artes, oficios, en talleres artesanales, talleres de metalmecánica, sastrería, ¿sí? Y una serie de actividades que también dinamizan la economía, porque no es que necesariamente alguien tiene que obtener un título profesional para ser productivo. Claro. Esos talleres se los puede coordinar con el SECAP, que es organismo gubernamental, con los municipios, con el mismo Ministerio de Educación. Eso es lo fundamental. Saldrán los militares, algo disuadirán en un Claro. primer momento, pero si la gente sigue viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, la delincuencia y la tasa de criminalidad no se reducirá. Por más que saquen, pueden sacar hasta la Guardia Civil de Porque España, pueden seguirá sacar. habiendo más y más chicos. Sí, En cinco exacto. años, Mauro, en A los 5 años, marines norteamericanos, a quien quieran traer, no servirá de nada, de claro, verdad. sí.